¿Cómo estás, tío? Bien, 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 tío. Aquí con ganas del directo. Ahora parecía que estaba teniendo problemas técnicos. No sé si soy yo que tengo una maldición o algo, porque allá donde voy yo siempre hay problemas técnicos. Tú nunca, Pues nunca te había igual, tío, visto, es nunca te raro, había estando de visto. cojones. Sí, nunca te había visto No, con no, no, problemas no, no. técnicos. O sea, sé que el WhatsApp y el Telegram me va mal el audio. El audio solo me va mal. Pero Ajá. claro, estaba probando con los auriculares, tampoco iba del todo bien. Y en principio esto iba bien, ¿eh? O sea, no fallaba esto. Muy No bien. sé, tío. Pues nada, yo te he Tienes un escuchado. parásito ahí, ¿eh? ¿Dónde? Porque estás trayendo los problemas. Estás Ah, trayendo vale, los sí, problemas sí, de sí, sonido. sí. No, yo de verdad, mi evolución es tremenda con el tema tecnológico, pero yo, o sea, yo vengo de la mierda absoluta, ¿eh? O sea, yo Ya ves. era una persona hace unos años que me acercaba a un ordenador y yo estoy convencido de que hay algún tipo de electromagnetismo o algo, algún tipo de energía psíquica que la tecnología Sí. reacciona y que todavía no se ha descubierto y el ordenador se apagaba. Entonces llamaba a Sí. alguien para que viniese y el ordenador se encendía y funcionaba bien. O sea, soy ese tipo de persona. No, no, te creo, tío. La verdad que sí, ¿eh? Sí, porque la cachondemia también la gente ya sabe que hemos tenido problemas técnicos, pero es que siempre son distintos también. En cierta manera, no Sí, siempre es lo mismo. Ahora falla una cosa, luego las sí, pestañas, sí. luego el sonido, luego el audio, ¿sabes? Todo el Son rato. cosas diferentes. Había alguien que decía por ahí, cómprate, renóvate el ordenador. No, no, si el ordenador lo he renovado, pero es que cada semana es Sí, una cosa diferente. sí, 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 sí. No nos llevamos bien con los robots, ¿eh? Con el Sí, transhumanismo y los robots no nos llevamos bien. sí. Pero bueno, A ver, bro. he escuchado por aquí que querías hablar de pajas, a ver si esto se nos da mejor. Sí, sí, vamos a hablar de pajas, tío. Vamos a hablar de pajas un poco. Yo Sí. creo que hay que tocar este tema muy importante porque yo iba a titular el vídeo este como hackeo. ¿Qué te gusta más? ¿Hackeo mental, hackeo humano o hackeo sexual? ¿Cuál prefieres? Bueno, yo haciendo honor a Hariri, hackeo humano. Hackeo humano, Sí, ¿eh? sí, todo Perfecto. completo, todo completo. Vale, metemos un De- hackeo humano con Entidad de Ciencia y Conciencia y para adelante. exacto, hackeo humano, anima, es para el título. Si es para el Sí, 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 para título, el título. ah, pues para el título, Sí. entonces hackeo sexual. Pero podemos hablar de todo lo que quieras. Clickbait, ¿no? Sí, Claro, exacto. claro. Vale, vale. Clickbait a muerte. Sí. Perfecto. Hackeo sexual entre Endica y Mami Rick aquí hablando de No, pajas. no, no, el título, descubre cómo hackear sexualmente a cualquier persona. Vale. Descubre cómo luego Se, me lo escribe, luego me lo escribe. Descubre cómo hackear. Vale. se te va a llenar Con los de sexólogos chusma, de Mami Rick. se te va a llenar de chusma. Ya ves. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque estoy seguro que va a estar muy interesante. Te vi el otro día en la entrevista con una chica que era de Latinoamérica, que estabas hablando de esto, la vi entera, tío. Y me pareció súper interesante todo lo que comentaste y para mí creo que es un tema casi el más clave de los más clave. Entonces, Mm. creo que empezaría por tu interpretación del sexo así, a grosso modo, a nivel espiritual, a nivel profundo. O sea, ¿qué dirías del sexo? Bueno, yo estoy de lleno, ¿no? En un proceso pues, de crecimiento personal y espiritual y dentro de eso, en el sexo todavía más, o sea, con menos recorrido. Em, yo te puedo hablar un poco de mi trayectoria para poner en contexto y puedas entender también en el punto en el que estoy y a partir de aquí, pues también cuáles son mis ideas proyectándome a futuro, en cosas que igual todavía estoy en un proceso de... Yo creo que en el proceso de despertar espiritual hay una cosa muy importante que son las relaciones humanas. Y dentro de las relaciones humanas, la relación con el otro sexo, independientemente de la orientación sexual, lo que es la relación en una relación de pareja, juega un papel muy importante. Esto no significa que todo el mundo tenga que tener una relación de pareja en todo momento, pero es algo que tiene su rol y es muy importante. Entonces, en mi caso, hubo un momento en el que de la manera que yo me relacionaba, es decir, yo había hecho muchos cambios internos, pero todavía arrastraba muchos patrones a la hora de relacionarme con el sexo opuesto. En aquella época no tenía pareja, entonces vamos a decir que pues sales, en nuestra sociedad es mucho de, aunque esto va cambiando también con la tecnología, pero es mucho de salir, de tomar algo, de conocer gente, es un contexto muy determinado y al final yo había creado una máscara social que me iba bien para obtener resultados ahí, pero que no se correspondía con lo que yo estaba manifestando y con lo que yo estaba sintiendo. Y en la medida que ese proceso avanzó, esa disonancia o ese conflicto se hizo cada vez más palpable hasta el punto de que yo me sentía incómodo. Entonces ahí fue cuando yo me Mm, empecé a dar cuenta de que tenía que relacionarme de otra manera diferente. En relación con todo esto,
cuando yo tenía relaciones sexuales con chicas, esto es algo, entre comillas, que es muy del estereotipo del sexo femenino, pero creo que cualquier persona que realmente empiece a relacionarse con el sexo de una manera más sensible, más de conexión, le va a pasar, y es que yo sentía que era muy insatisfactorio porque era algo muy físico. Y yo lo que realmente estaba buscando era conectar más. Entonces, es como que todo el contexto desde el inicio de cómo se daba no era, o sea, no llevaba hacia una conexión, por lo tanto había una insatisfacción muy grande. Entonces, decidí hacer celibato durante un año. Decidí dejar de buscar tener relaciones sexuales y sanearme para ver luego qué es lo que surgía. Y a partir de ahí es cuando yo empiezo a ver la energía sexual de una forma diferente. Ya antes la veía, pero es como que el instinto era más fuerte que a lo mejor y tampoco Sí. tenía mucha claridad a la hora de enfocarlo. Entonces, bueno, aquí hay varias, eso es un poco para de dónde vengo. Y ahora el punto en el que estoy, que creo que es muy importante. O sea, la energía sexual es una energía súper potente, pero creo que tú no puedes realmente utilizar esa energía de una forma consciente para sublimarla a niveles superiores, más amor, más conexión espiritual, más inteligencia, a no ser que internamente hayas hecho una transformación total de tu paradigma de lo que es la vida, de lo que es el significado de la vida, de cuál es el lugar que ocupa el placer en tu vida. No se puede hacer de forma artificial y al final me doy cuenta de que lo que se mueve por ahí con el tantra, con todo esto, es como intentar espiritualizar algo cuando realmente lo que está motivando eso es el placer físico, porque todo ese proceso no se ha hecho. Y porque en el fondo, cuando tú trabajas con la energía sexual sin que vaya acompañado de un proceso de despertar de conciencia y de purificación, al final lo que haces es trabajar con el más bajo astral de todo. Porque para que la energía Sin duda. sexual pueda ascender, solamente puede ascender si tú internamente te estás conectando con algo superior. Es decir, si tú te estás conectando con el deseo, la energía sexual como mucho va a subir hasta el plexo solar. Y ahí es donde se mueve la gente, entre la energía sexual y el plexo solar. Para que tú realmente empieces a movilizar la energía sexual hacia algo creativo, tienes que tener una pasión, algo que te apasione, alguna tarea creativa. Si tú en tu vida no tienes ese espacio de creación, pues la energía no se va a sublimar a ese nivel. Y luego, para que se sublime a niveles superiores, ya tienes que empezar a trabajar con la visión que es tener la capacidad de visualizar ideas, ideales, y entonces tú empiezas a movilizar la energía de forma natural hacia eso. Y para que la energía realmente se sublime en conexión espiritual, tú realmente quieres, o sea, tienes que tener muy claro que el placer que buscas es el placer del éxtasis espiritual. Y eso es algo que no se puede fingir. Entonces, todo lo que son métodos artificiales, claro que pueden hacer ascender la energía sexual, pero creo que es un desastre y que al final no lleva a ningún lugar bueno. Y muchas veces la mejor protección que hay para estos casos es que mucha gente, un porcentaje muy grande, no tiene la suficiente disciplina y concentración para mantenerse en el extravio que es el trabajar con la energía sexual mal. Y bueno, hay muchos puntos ahí, así que tiramos del hilo que quieras. O sea, lo primero que diría es que tú y yo sabemos y que la gente lo sepa que tú y yo no hemos hablado nunca de este tema. O sea, Mm. ya hemos vivido experiencias de comentar cosas que las vemos idénticas, aquello de Sí, decir, joder, claro, tú lo explicas a tu manera, yo a la mía, pero tanto tú como yo con nuestra intuición sabemos que son idénticas, sí, ¿vale? Y es que en este caso, todo lo que dices, claro, aportaré otra visión, pero de lo mismo, porque en el fondo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo sí, partiría, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? Y ahí lanzo aperturas porque esto nos va a dar para muchísimo, ¿eh? Siempre digo lo mismo, nosotros somos seres humanos, ¿vale? Seres humanos, las dos. Irnos a una de las dos es un error. Hay que combinar las dos, muy importante. Y yo diría que la sublimación, como tú dices, del ser es la conciencia. La sublimación del ser es la conciencia. Y cuando tu mente es capaz de regirse por esa conciencia que tienes que construir, como tú bien has dicho, que hay que encontrar un paradigma que nos sirva para tener y que habite esa conciencia, ahí amamos. Y ahí es el máximo sentir, máxima conciencia, máximo sentir. Porque nuestra mente es capaz de sentir o de percibir, mejor dicho, cada frecuencia y vibración del corazón. Por eso amamos constantemente, porque constantemente sabemos dónde estamos a ese respecto. Entonces yo, partiendo de esa base, diciendo que el ser sería eso, el humano, la sublimación del humano, entre comillas, que sería lo opuesto, sería el sexo.
A mi modo de verlo, la máxima oscuridad como se interpreta en el humano no es algo malo, ¿eh? No tiene nada que ver. Simplemente es el opuesto, la energía opuesta. Entonces yo lo que veo es que, claro, gente como tú o como yo, o gente que incluso conozco, que hemos nacido con alguna habilidad, algún don más consciente, con esa tendencia ya al ser, nos ha costado mucho gestionar el sexo porque en cierta manera no tenía sentido. Porque como tú bien has dicho, cuando vamos al sexo por el sexo, sin sentir, sin una conciencia, no tiene sentido como tal. Es placer por placer. Es algo menor, por decirlo de algún modo. Sin embargo, tampoco podemos conseguir acceder a conciencia si no gestionamos o generamos una realidad sexual que sea orgánica también. Y eso es lo que nos ha llevado, supongo, a vivir muchas experiencias, muchas situaciones distintas, con órdenes distintos, con formas distintas, hasta que ya llega un momento que dices, vale, hay un orden entre el uso de la energía sexual, ya sea para el sexo como para no el sexo, con la consciencia. Tiene que haber un orden. Y cuando encuentras ese orden, a mi modo de verlo, es cuando sublimas al ser humano, que serían las dos cosas, ¿no? Coger, yo lo veo así, esto lo lanzaremos durante este directo. ¿Soy una energía sexual creadora o mi cuerpo genera una energía sexual? ¿Me ves? O sea, para... Buah. ¿Se ha parado, Indica? Es que cuántos problemas, cuántos problemas. No te veo, no te veo, tío. ¿Se ha ido él o me he ido yo? ¿Qué ha pasado aquí, chicos? ¿Sabéis qué ha pasado? ¿Cuántos problemas para hacer un directo? Madre mía. Aquí está. A ver, a él no se le ve, pero ¿me habéis escuchado todo? ¿Todo lo que yo he dicho se ha escuchado? Porque yo he visto que él fallaba, pero a él no lo vemos. Vale, Hola, estoy Andy. aquí. Joder, tío, cuántos problemas estamos Sí, teniendo, ¿eh? perdona, es que me han mandado una solicitud de algo, no, no sé por qué, pero y me ha Ah, vale, sacado, vale, sí. vale, 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 vale. Pero nada, Vale, o sea, está todo bien. He escuchado ¿se ha escuchado todo, todo? bueno, yo casi todo hasta que estabas comentando todo el tema, ¿no? De la conexión que hay entre la conciencia y la energía sexual y cómo estas dos cosas, bueno, has desarrollado todo ese tema bastante, no sé hasta qué punto, Vale, vale, pero pues lo cierro y te lanzo preguntas. Hacemos sí, eso y seguimos. vale. Venga, guay. Pues eso, al final, para encontrar la plenitud hay que encontrar ese encaje. Y como decía un poco al final, si lo analizas, nosotros somos máquinas de generar, ya no de follar, porque podría decir máquinas de follar, porque somos como animal, somos máquinas de follar. O sea, nuestra creación es esa creación sexual que luego permite la reproducción. Como un árbol genera manzanas, tú generas hijos. Al final es un poco así. Pero hasta que no entendemos el proceso de generar una mente que sea capaz de utilizar esa energía sexual, como tú bien has dicho, para algún tipo de pasión que no sea el sexo explícito como tal, sino que sea otra cosa con otra conexión, hasta que no conseguimos ese orden, es como que no sabemos depositar la energía sexual. Aquí te lanzo la pregunta, que es, al final, cuando, por ejemplo, la masturbación, ¿no? Las pajas, cuando entramos en ese tema, claro, ¿qué papel juegan las pajas en el sentido de que yo, como lo veo ahora, y esto si no lo desarrollamos y a la gente le interesa, yo lo que veo es que, o sea, una paja nunca es gratis, en el sentido de decir, si tú en un momento dado tienes una energía sexual y la tiras con una masturbación que no viene a cuento, tú estás de alguna manera tirando tu energía sexual, no la estás haciendo útil, no le estás dando la importancia que tiene. Entonces yo es una cosa que he descubierto con los años, al principio tenía que evadirme y buscaba situaciones incluso para generar pajas o lo que fuera, porque era un momento en el que yo no entendía nada. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta, hostia, de lo importante que es gestionar eso, de lo importante que es cuándo lo haces, cómo lo haces, con quién lo haces, si ya estamos hablando de un caso sexual, etcétera, etcétera. Cuéntame cómo lo ves tú. Sí, Hay que normalizar me estos gusta temas. mucho, yo creo que este término hay que acuñarlo, hay que, incluso puede tener copyright, que sería generar pajas, el término de buscar espacios para generarte pajas. Me ha hecho mucha gracia. Mira, hay varias cosas. Yo creo que si tú, o sea, la energía necesita fluir, siempre. Eso es una máxima en el universo. Lo que no fluye se corrompe, se pudre. Si tú, por ejemplo, esto es muy natural, o sea, esto lo podemos encontrar en el ejemplo de cuando tú estás muy enfadado, si te enfadas mucho, sientes que tienes una energía que tiene que fluir y que sale una palabra, un insulto, lo que sea, ¿y qué pasa automáticamente? Te relajas. ¿Por qué? Porque simplemente una energía que está generando una presión dentro tuyo le das una salida. Esto sucede en la naturaleza. El agua fluye y siempre busca
una salida y si se estanca, se pudre. Por lo tanto, a nivel psicológico, a nivel interno es exactamente lo mismo. Si si tú no eres capaz de dar una salida superior a la energía sexual, lo mejor que puedes hacer es darle una salida inferior. Cuando tú realmente, obviamente estamos yendo a extremos, pero cuando tú realmente reprimes esa energía y no le das una salida, pues esto tenemos infinidad de ejemplos en lo que son los conventos de monjas. Hay un porcentaje mucho más alto de cáncer, de útero, creo que se llaman también los miomas y este tipo de cosas. En el caso de los hombres no hace falta que digamos, creo que estamos todos al tanto, ¿no? Perversiones sexuales, abuso, deformaciones psicológicas, porque se ha reprimido una energía pero no se ha enseñado a canalizarla. Entonces, está bien, si tú realmente no tienes una salida superior a la energía sexual, tienes que descargar. Sí que diría, pues que si en vez de descargar 4 veces al día, puedes pasar a descargar 1 vez al día y luego a lo mejor 3 o 4 veces al día, pues esa energía de manera natural, porque tú eres un ser humano que al final haces otras cosas, va a empezar a encontrar un poco más de salida, aunque sea con una motivación, con un poco más de vitalidad, con lo que sea, aunque sea a lo mejor enfocada a tener sexo con otras mujeres, pues se va a enfocar ahí de forma creativa porque tienes un interés. Ahora, más allá de eso, hay formas superiores de dar salida a esa energía y ahí es donde entra todo el trabajo interno, que muchas veces el trabajo interno, o sea, todos hacemos trabajo interno. Lo que pasa es que cuando hablamos de hacer un trabajo interno, ya estamos hablando de hacerlo de una manera consciente, donde tú estás ya implicado con tu propio proceso, lo estás dirigiendo conscientemente. Pero la vida te pone en situaciones donde tú te trabajas internamente a través del placer y el dolor, a través de intentar evitar situaciones y promover otras. Entonces, aquí tendríamos que definir muy bien cuáles son las salidas superiores a la energía. Pero antes de entrar por aquí, ¿cuál era la pregunta que me habías hecho, Mami Rick, para no desviarme mucho? Eh, de alguna manera sería el sentido de las pajas, el sentido de la masturbación. Hmm, Sería tocarlo vale, desde ahí, desde perfecto. donde tú quieras, casi. Entonces, ¿por qué? Dos ideas. Lo primero, cuando uno tiene la necesidad de hacerse una paja, es porque el mismo ejemplo que había puesto antes con ese enfado, porque hay una energía que no está fluyendo, está generando una presión excesiva. Entonces, esa presión significa que en la medida que tú la estás sintiendo, tienes la oportunidad realmente de intentar movilizarla. Por lo menos antes de descargarla de la forma, vamos a decir, inferior. Intenta jugar un poco. ¿Cómo? Bueno, aquí entra el poder de la mente y de la conciencia. Al final, la conciencia, o podríamos decir, la mente es como un foco que se enfoca y la mente proyecta la conciencia y la conciencia es lo que tiene la capacidad de percibir. Entonces, proyecta tu foco de atención hacia otras cosas. Es muy probable que si tú tienes una necesidad de descargar constantemente, tu mente se esté enfocando hacia imágenes sexuales, hacia el sexo, hacia fantasías sexuales, hacia el deseo. Entonces tienes que tomar conciencia de eso y aquí vamos al segundo punto. Tú no puedes, o sea, aquí no se trata de eliminar el placer. El placer siempre existe y siempre dirige el proceso evolutivo desde lo más instintivo en el animal hasta lo más sublime en un gran maestro o un gran avatar. El placer siempre dirige el proceso evolutivo, lo que cambia es el objeto de placer. Por lo tanto, tú puedes empezar a trabajar con esa energía sexual intentando dirigir ese placer hacia algo. Puede ser algo totalmente enfocado en los deseos, pero en vez de un deseo simplemente del placer físico, puedes enfocarlo, por ejemplo, a un deseo personal que tengas, a un proyecto, a cualquier tipo de creación artística. Cuando estoy hablando de dar salida a esa energía, lo estoy diciendo no en un sentido metafórico, sino literal. Allí donde tú te enfocas estás movilizando esa energía. Esto es como electricidad básica, ¿no? Conectas, tienes conectada el placer ahí en la energía sexual, chakra sexual, y estás conectando el otro extremo del cable a otra cosa. Entonces, ahí es donde entra todo el juego y es muy interesante que tú no fuerces el proceso, pero que comprendas por lo menos el proceso para permitirte ir experimentando y de manera natural, cada uno a su ritmo, cada uno desde su nivel, desde su contexto, vas a ir transformando la manera en la que trabajas con esa energía. Y bueno, básicamente eso, no añadiría mucho más. Marc, te cedo. Vale, te lo cojo y lo Ujú, muevo por ahí, te lo cojo. sí.
Entonces, siguiendo por lo que tú has dicho, que es que vuelve a ser lo mismo, o sea, que es clavado, es que me encanta, porque en realidad la gente que no sepa esto es una herramienta del copón. Es una herramienta del copón entender esto, Mm, porque te puede llegar a cambiar la vida a un nivel increíble. Yo lo que puedo explicar es que en mi proceso, o sea, si yo me voy al Marc de 18 años, por ejemplo, lo que está pasando es que tenemos a un chaval, como será tu caso, con una alta lógica, con una alta intuición ya, en ese momento innata, de alguna manera, pero claro, programado y en un contexto completamente disonante con lo que yo era, ¿verdad? Completamente que confrontaba conmigo. mm, Entonces, la adaptación consiste en a ver cómo consigues sobrevivir siendo tú inconsciente dentro de un contexto que te está envenenando, que te está distorsionando, que te está llevando en otra dirección. Y mm, constantemente era ese punto, es decir, joder, me están diciendo, por ejemplo, ¿no? Mi novia me está llevando o me está induciendo a que me comporte de una manera como si fuera un novio normal y yo es que no quiero ser ni novio, ni normal, ni hacer nada de lo que me dice. Los padres de mi novia me ven de esta manera, me llevo bien, pero me ven de esta manera y yo no voy a ser ese estereotipo porque yo no soy eso. Entonces, mm, amigos lo mismo, tienen una forma de proceder que no va conmigo. Entonces, lo que sucede ahí es que, como tú bien has dicho, yo sigo creando energía sexual. Sigo creando energía sexual, pero como mi mente está programada, no encuentro los caminos en mi mente que me permitan hacerla fluir. No lo claro, encuentro. claro. Entonces, claro, lo que me sucede constantemente es que esa energía sexual que no se sabe gestionar, topa como con el muro de la mente, porque la mente no sabe gestionar esos ríos, vamos a decirlo así, y entonces busco la evasión. Aquí entra una palabra que creo que es fundamental en esto, que es el alivio. El alivio, aliviar ese Mm, estado. La mente es un músculo, se genera una energía como si fuera agua que llena ese músculo, ese globo, lo va llenando y si la mente tiene poca elasticidad, si la mente tiene poca elasticidad, rápidamente intentará hacer que el agua se vaya, expulsar el agua, que ujú, sería este alivio. Si claro, la mente tiene más estabilidad, elasticidad, perdón, y estabilidad también, elasticidad, ríos, recorridos, conexiones sinápticas que te permiten hacer fluir esa energía, entonces estamos hablando, como tú bien decías, de que cuando yo tengo ese deseo, siento ese momento en el que me gustaría a lo mejor satisfacerme a ese nivel más bajo, tengo la oportunidad de decir, claro, ahora estoy lleno de energía. Si yo sostengo esa energía o la redirijo hacia una pasión o hacia una forma de creatividad, yo voy a conseguir aprovecharla para que mi cerebro, para que mi mente se haga más elástica, se haga más exactamente. profunda, se haga más abstracta. Entonces, si consigo esto, aprovechando esa inercia energética, en cada ciclo, vamos a decirlo así, en cada ciclo de energía, yo voy generando una mente más profunda, más trabajada, más orgánica conmigo mismo, y eso es fundamental. Tocaba lo del alivio, porque si lo analizáis a nivel subconsciente, el alivio máximo sería el sexo. El orgasmo sería el alivio máximo. O sea, un buen orgasmo, ¿qué significa? Liberar toda ese agua que hemos dicho, entre comillas, toda esa energía de una. Cuando yo tengo un Mm, orgasmo de estos superiores, es la libero de una. sí, Lo que pasa es que para que el orgasmo sea superior a todos los niveles, tiene que ser, como tú decías, consciente también. Porque significa que esa energía llenaba también mi campo consciente y lo he vaciado de repente. claro. Por eso el placer sexual solo en la fornicación, por ejemplo, que sería el ejemplo solo animal, no nos colma a gente como nosotros que podemos tener una conciencia. ¿Por qué? Porque es como hasta la mitad. Te puede colmar a nivel humano, pero no a nivel ser. Y Claro. tú eres pleno cuando eres ser humano, ¿vale? Entonces, por terminar con este desarrollo, cogiendo el alivio, máximo alivio sería ese orgasmo que podemos interpretar, y luego lo que sucede, que es muy interesante, que también me pasaba a mí, es pequeños alivios. Como yo no puedo conseguir ese placer sexual en un momento dado o con la persona adecuada o satisfacerlo completamente, existen los pequeños alivios de la mente. ¿Qué significa? Vicios, drogas, enganches, apegos, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, por ejemplo, podían ser los videojuegos, podía ser jugar a póker, podía ser quedar con mis amigos para emborracharme, podía ser incluso la música, podrían ser muchos. Entonces, claro, la mente constantemente está buscando aliviarse porque no sabe dónde ubicar esa energía y hasta que yo no entendí, por ejemplo, lo que era el silencio, lo que era la soledad, lo que era entenderme, lo que era todo esto que comentamos de reaprovechar la energía, no estar constantemente cansado, pesado, porque si tú vas aliviando constantemente te sientes así y te das cuenta de que eso tiene un recorrido. Entonces, para mí esa sería una explicación también muy interesante de verlo, ¿no? De decir, vale, es que tengo una energía sexual que tengo que aprender a distribuir. Si la intento distribuir desde las programaciones del sistema,
me va a rebotar, porque el sistema me está llevando, solo hay que ver el porno, no te pregunto por eso, el porno o el sistema me está llevando a que yo me alivie constantemente. Consumir constantemente es aliviarte constantemente. Sí. Sin embargo, si yo entiendo cómo retener esa energía, la aprovecho para conciencia. Ya que lo he sacado, el porno, ¿qué te parece el porno y qué piensas de un poco eso, de la existencia? Mm. Bueno, es un tema bastante más grave del que parece y desde aquí lo voy a abordar también desde una concepción bastante energética. Primero lo pongo en contexto y luego lo desarrollamos. Cuando tú estás mirando pornografía, tú te estás conectando con esas personas. Ellos están generando un sexo de muy baja vibración. Todo ese sexo de baja vibración, vibraciones similares se atraen, genera un egregor, vamos a decir, de baja vibración. Y tú miras porno y te conectas a eso. Entonces, no solamente es la descarga, sino que tú estás abriendo un vínculo hacia, vamos a decir, una fuente energética de baja vibración. Por lo tanto, con la pornografía hay mucha parasitación. En realidad, con cualquier tipo de perversión, es decir, cada acto que tú realizas genera una explosión energética. Dependiendo de la potencia de ese acto puede ser un pensamiento, puede ser una palabra, puede ser una acción o puede ser una acumulación de acciones. Dependiendo de la potencia energética, pues esa explosión de energía va a ser más grande o más pequeña, pero siempre va a atraer entidades invisibles de una vibración análoga. Por lo tanto, cuando tú Mm, generas una vibración elevada, y me ha gustado mucho lo que has comentado, la sinapsis, estás en un sentido amplio, o sea, sinapsis, pero no solamente cerebral, sino en un término holístico, estás generando una nueva sinapsis que hace que sí, cada vez ese acto elevado sea más fácil de realizar y cada vez se realice, por lo tanto, con más potencia y entras en un círculo virtuoso donde cada vez atraes vibraciones de más alta vibración que vienen porque se sienten atraídas por esa energía. Lo mismo sucede cuando tú generas acciones de baja vibración. Estoy explicando de mm, una manera, vamos a decir, más técnica energética lo que es cualquier hábito. Un hábito es una sinapsis que tú has generado a un nivel energético y cerebral que se repite como un patrón muy fácilmente con muy poca resistencia y genera una inercia. Cambiar eso es lo que cuesta. Entonces, cuando tú estás mirando pornografía, estás generando una sinapsis muy fuerte y además te estás parasitando. Y esto lo puedo decir por también experiencia personal. O sea, un momento de pornografía, si tú no eres consciente y sensible para percibir lo que produce en ti, no te vas a dar cuenta de que has sido parasitado, pero has sido parasitado. Entonces, sí. tú imagínate si no tienes una conciencia energética, los niveles de parasitación a los que se puede llevar, enormes, porque al final es como esta gente que no tiene sensibilidad del dolor. Son gente que tiene un promedio de vida de 20 años porque se revientan. Se revientan, se rompen Sí. un hueso, se rompen un pulmón, lo que sea, y se mueren. Porque no tienen conciencia de lo que se están haciendo. A un nivel energético esto nos sucede a todos en mayor o menor grado. No tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Cómo actúa un parásito energético? Un parásito energético dentro tuyo estimula eso que tú has generado en ese momento para que se vuelva a repetir, con el agravante de que cada vez que se repite, la acumulación de energía es más grande y por lo tanto la inercia es más fuerte y la vibración cada vez baja más. ¿Cómo te estimula? A través de sensaciones físicas, a través de pensamientos, a través de sentimientos. O sea, actúa a través de tu propia conciencia. Y tú te piensas que realmente sí, eres adicto, por ejemplo, a la pornografía, no puedes dejar de pensar en ello. Esto aplicaría para cualquier otro ámbito, pero realmente lo que tienes que comprender es que tú has abierto la puerta a entidades parasitarias que se alimentan de eso, que te han parasitado y que actúan a través tuyo para que tú les des más alimento de ese tipo. Entonces es un Total. tema fundamental, o sea, entender que cuando estás mirando pornografía estás generando vínculos energéticos, que te estás parasitando y que estás generando una sinapsis, pues que conecta con una vibración determinada. Aparte de lo que tú has comentado Em, del alivio, que es la descarga de energía, o sea, que te descargas de energía. Entonces es un tema bastante ya. más complejo y grave de lo que parece, sobre todo si tienes en cuenta que la pornografía igual se empieza a ver ya desde la adolescencia, cuando tú ni siquiera estás formado psicológicamente, con 10, 11, 12 años. Puedes llegar a 20 años con un grado de parasitación y con unos desvíos psicológicos y energéticos tremendos, sin ni siquiera saber que te ha pasado Tremendo. eso. Tengo apuntada la siguiente pregunta, ¿vale? La dejo ahí. Cierro con este tema y te voy a la siguiente.
por recapitular con lo que acabas de decir, que es la hostia, la verdad creo que este directo es la hostia, de verdad, ¿eh? Hay que pensar lo siguiente, ¿no? A día de hoy el porno es gratis, eso es muy Eso. importantísimo, gratis, significa que por algo existe y está ahí y interesa que sea gratis, eso que todo el mundo llega hasta ahí. Sí, Luego, es inconsciente, como bien has dicho, entra en fases inconscientes, con 13, con 14, con 15, con 16 años ya te entra y tú aún no te has formado y tú ya tienes, como decíamos antes, interés sexual en esas edades. Por lo tanto, sin conciencia no lo vas a saber gestionar. Aquí entra el tema de la educación sexual. El problema es que para mí la educación sexual que existe a día de hoy todavía es fría, es extensa, es fría, no se habla con naturalidad. O sea, yo creo que por eso también utilizamos un poco, o yo intento utilizar estos términos porque realmente me da igual, ¿sabes? Tengo la sensación, yo me imagino a los padres hablando con los sí. hijos Prácticamente y en la general, educación sexual, tal como se está institucionalizando, es prácticamente ideología de género. O sea, va en el paquete sí, sí, prácticamente. O sea, imagínate el grado de perversión. totalmente, totalmente. Y por último, gratis, inconsciente, y por último, la programación que hay dentro del porno. Porque hay una evolución en el porno. Si tú miras porno de los años 90, es un porno que en cierta manera tiene unos comportamientos en sí, en las relaciones sexuales naturales, más naturales. Hay Claro, de todo tipo, pero son más naturales. Si tú ves porno hoy, o solo te imaginas un poco de qué va, categorías, tipologías, mucho más fornicar, mucho más explícito, mucho más todo. Y con violento. eso me voy, por ejemplo, al sexo anal. Si yo cojo el sexo anal y lo cojo desde ahí, digo, claro, un chaval de 15 años que vea porno y que se alivia a través del porno, imaginemos que tiene una deriva de que le atrae el sexo anal. Y entonces ese porno anal se le vende como si fuera el que da más placer a la mujer o al hombre, me da igual, ¿no? Y tú Sí, sí. empiezas a ver el sexo anal como si yo no consigo establecer una relación en la que hay un sexo anal que genere placer, soy un fracasado sexual. Mm. Entonces, claro, el desvío es tremendo, porque a lo mejor esa persona no es homosexual y cree que es homosexual, a lo mejor Sí, es homosexual y cree que no lo es, también puede pasar, sí. pero sobre todo lo que hace es desnaturalizar el sexo. O sea, te han metido esa programación en la cabeza y a ver cómo te la quitas. Entonces, Mm. muchos de los comportamientos que yo veo a día de hoy es por eso, porque veo claramente la influencia del porno y veo claramente que hay gente que no simplemente no sabe tener una relación sexual y ya está, y disfrutarla y pasarlo bien. Parece que siempre falte algo. Parece que haya que añadirle una hostia o un látex o el sexo anal o mil cosas así. No. Y Mm. además tú debes saber también ya que las más placenteras en el fondo son las más conectadas y que fluye, punto. No hace falta Mm. volverse loco. Son las más simples. Te iba a hacer una pregunta que creo que también es Sí, importante pero con antes todo de eso, esto. un matiz, un matiz. Por ejemplo, cuando hablamos de ciertos tipos de prácticas sexuales, es que yo insisto mucho en esto porque soy consciente de que no se tiene conciencia de ello porque no es algo que se pueda ver, que se pueda tocar, siempre se habla desde la perspectiva psicológica. Pero, por ejemplo, tú hablas de sexo anal y yo te puedo decir que ese tipo de sexo y cualquier otro son parásitos energéticos. Es decir, hay un tipo de parásito energético que se mete dentro tuyo y que hace que tú desees el sexo anal y que te puede llevar Exactamente, a ciertos niveles. Lo mismo con la violencia, lo mismo con cualquier otra cosa. Cuando tú extraes ese parásito, automáticamente hay un cambio psicológico. O sea, eso es lo que hay que entender. totalmente. O sea, entendamos que nosotros, nuestro cuerpo físico está hecho de billones de células. O sea, lo que tú dices, tu cuerpo en realidad es un conglomerado de formas de vida, que forman organismos, etcétera, etcétera. A nivel energético, la analogía es exacta, pero con la diferencia de que no solamente esas formas de vida energéticas son las de tu propio campo energético, sino que está totalmente permeado y interactuando constantemente con el medio ambiente. Y ese medio ambiente está poblado de formas de vida. Si tú te coges, por ejemplo, un centímetro cúbico del agua de mar y miras con un microscopio cuántas formas de vida hay, ¿cuántas pueden haber? ¿Millones? Pues si tú coges Ya un ves. centímetro cúbico de el aire que hay alrededor tuyo y pudieses verlo energéticamente, verías que está poblado por millones de formas de vida. Y hay algunas que son mucho más grandes. Y con la diferencia de que el ejemplo del mar no es muy bueno porque al final es como tú te imaginas un espacio-tiempo 3D. En el plano energético, ese espacio-tiempo es totalmente diferente. Porque tú con el pensamiento te Claro, estás conectando con vibraciones, con regiones, o sea, no tiene nada que ver ni siquiera el espacio donde tú estás. Tú puedes estar en un espacio limpio en tu casa y te puedes conectar con el infierno, literalmente.
O te puedes conectar con el Sí, sí, cielo sí, sí. y vas a canalizar a ese espacio energías de esa vibración. Entonces, bueno, comprender que muchas de los deseos, de las preferencias, de los intereses que hacemos como propios, no son tal cosa, sino que son, podríamos decir que es tu ego, o podríamos decir que son parasitaciones. Al final, el ego, más allá de la estructura básica, es un conglomerado de parásitos energéticos, de entidades energéticas. Muy bien definido también, muy bien definido. Se ha dicho de otro modo con este tema, si tú te dejas hacer o te hacen o te creas un parásito energético de este tipo, como decíamos antes con la analogía del ser y el humano, al final lo que hace es generar una forma de alivio automatizada, porque la genera ese parásito, que te está impidiendo directamente aprovechar esa energía para llevar la conciencia. Entonces, claro, ya no solo es conseguir generar una mente que te permita acceder a esa conciencia o amplificarla o concentrarla, sino que es destruir el parásito, cargarte el parásito de alguna manera para que te deje de chupar esa energía y te deje de llevar a esos comportamientos. O sea, que es un doble trabajo que lo vemos manifestado en la sociedad, como digo, se ve manifestado y tú lo debes ver claro también en muchos comportamientos, muchos tics de los seres humanos de hoy en día, Sí, que dices, hostia, esta persona se ve claro y ella ni lo sabe que tiene algún tipo de distorsión, de parasitaje sexual claro. por cómo se comporta. Aún en la careta, o sea, en la careta que tiene ya se le ve. O sea, imagínate dentro, ¿no? Te Ujú. quería preguntar, puedes seguir por aquí o variar un poco, pero ¿y qué es lo positivo del porno? Porque por algo existe, por algo está, no es solo una programación que le interesa a la élite. ¿Qué sería lo positivo del porno? Bueno, yo creo que esta pregunta sería como, ¿qué es lo positivo del cine? Pues depende, ¿no? Al final Ahí es voy. el séptimo arte, ¿no? Pero el cine pues puede ser una herramienta de educación, es una, vamos, es uno de los instrumentos culturales principales de nuestra sociedad para realmente moldear la cosmovisión, para también permitir conectar con sensaciones, con sentimientos. Entonces, no es tanto la herramienta en sí, sino el nivel de vibración de eso, por llamarlo de una manera bastante así como que podamos entender todos. Entonces, el cine, a ti y a mí hemos hablado de ello, nos gusta mucho el cine. Y yo veo películas que sé o sea, que tienen violencia, que tal, es que es muy difícil realmente, incluso porque me gustan, ¿no? Ver ciertas cosas que sé que no son limpias. Pues creo que con el porno es lo mismo. Yo creo que quizás el porno, a este que hacía referencia, más moderno, tan violento, tan agresivo y degradante, pues no sé si tiene algo positivo, pero la pornografía planteada de otra forma, pues claro que puede jugar un rol importante, educativo, inspirador, a muchos niveles. Todo depende de lo que se vea. Sí. Te lanzo una repregunta con eso. ¿Tú no crees que hay gente que sin porno sería más peligrosa que con porno? Vale, sí. Sí, creo que hay gente que sin descargar esa energía sexual sería más peligrosa. Claro, es una de las herramientas de control, el sexo, ¿no? Pues, por eso el porno seguramente es gratuito, porque alivia la frustración. Pues tú imagínate una sociedad profundamente frustrada y que no tenga mecanismos como pueda ser el deporte, el fútbol, el sexo, el alcohol, las drogas, para poder desconectar de esa frustración. Habría muchas más explosiones. Esas explosiones se traducen en violencia o en revoluciones o etcétera, etcétera, todo lo que sea. Por eso te comentaba al inicio que al final creo que la masturbación o la descarga de la energía sexual no es mala en sí mismo, y si tú no puedes elevarla, pues es mejor que descargues en el nivel más inferior, a que no la descargues y la reprimas. La Ujú, clave es que ujú, tu totalmente. proceso de crecimiento tiene que ser ir elevando. Al final, cuando hablamos de crecer, es ir sustituyendo siempre el placer y el dolor, siempre están ahí. Entonces, es sustituir un placer inferior por otro superior. Tú no puedes pasar de un placer muy bajo a uno muy elevado, porque no vas a conectar con ello, pero sí puedes ir escalonando, 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 hasta que tú vas sublimando tu propia conciencia, y cada vez te vas conectando con formas de placer que están generando vibraciones, colores, geometría, que es de un orden mucho más elevado. Siempre tienes que sustituir algo inferior por superior. Eso yo creo que sintetiza y resume todo el proceso de evolución. Total. Yo, al respecto de esto, el porno positivo y todo este
todo esto que has comentado también, yo digo lo siguiente siempre, ¿no? Una sociedad no es programada porque la élite o los que están en la jerarquía superior insistan demasiado en que tú tienes que estar programado por ahí. Evidentemente hay tácticas de ingeniería social desde hace muchísimo tiempo, la religión es una de ellas, y se utiliza para que las sociedades se comporten de una forma determinada. Pero yo siempre digo, si la sociedad termina acatando o adoptando esa ingeniería social, ese comportamiento, esa programación, es porque su mente abraza ese comportamiento. Si su mente no abrazara en cierta manera ese comportamiento, no lo haría. ¿Y cómo lo puedo explicar esto? Por ejemplo, si a día de hoy intentaran colarnos una religión del estilo cristiano desde el principio y hacer que toda la población fuera cristiana como era antaño, no lo conseguiría. No podrían Claro. conseguirlo. ¿Por qué? Porque ya hemos trascendido esa fase. Hoy la religión que te cuelan es la científica. Entonces la abrazas porque es un grado diferente de religión o de comportamiento mental y entonces eso es lo que nos permite entender que seguimos evolucionando. Lo que pasa es que la gente evoluciona desde lo subconsciente, no desde el consciente. Cuando uno ya entiende esto, empieza a entender cómo manejar su mente y no necesita abrazar ni la religión católica, ni la religión científica, ni ninguna de ellas. ¿Vale? Esto creo que es fundamental. Entonces, ¿cómo yo lo veo? Creo que el porno es el paso siguiente entendiendo la sociedad de la que veníamos antes. Una sociedad reprimida, una sociedad Mm, religiosa, una sociedad que no sabe gestionar esa energía sexual. Y por eso te decía lo de lo positivo del porno es que reduce la violencia. sí, Porque yo sé perfectamente que las familias de antes tenían sexo entre ellos. ¿Por qué? Porque tenían una programación tan fuerte que cuando tú te quieres aliviar, como decíamos, o satisfacer, no encuentras el mecanismo para satisfacerte. Entonces, claro, como no puedes acostarte con otra o con otro porque estás casado desde muy joven, o porque no lo puedes hacer porque está mal visto, o porque el mero hecho de ser infiel ya te llevaría al infierno religioso, lo terminas haciendo con aquello con quien puedes hacerlo, ya sea tu hija, tu hijo, tu esposa o quien sea. por lo Y menos esto todo yo quede, conozco muchísimos casos. sí, que todo quede en casa. Perdona, No, no, que todo quede en que casa. todo quede en Como casa. está más, sí, claro. Ahí está. Entonces, visto desde esa perspectiva, tú dices, la existencia del porno viniendo de ahí hace que mucha gente haya podido aliviarse de una manera que no haya podido generar una distorsión negativa en un familiar, en una relación fuera del matrimonio que a lo mejor hubiera sido completamente un destrozo, etcétera, etcétera. Sí. Por lo tanto, para mí tuvo sentido, o sea, tiene sentido como tal, porque así te puedes aliviar tú Mm, contigo mismo con esa ilusión mental que es parasitaria totalmente, pero no perjudica a otra persona. El tema es que eso lo han utilizado ya en el siglo XXI para hacer una ingeniería social del copón, y eso es lo que veo yo muy claro. sí, no, no, Entonces, me lo parece veo como muy, por ahí. muy, muy profundo, ¿eh? No lo había pensado con tanta claridad como lo has expresado, ¿eh? Al final, claro, es un mecanismo que tiene también una función social. Incluso estaba pensando ahora en el caso de un matrimonio, ¿no? Que a lo mejor, mira, no tiene el conocimiento para poder realmente llevar la relación a otro nivel, pero sí que tiene cosas positivas y puede ser un mecanismo, ¿no? Que ayude a que, bueno, eso se pueda desarrollar y se pueda hacer ciertos trabajos, ¿no? Que a lo mejor de manera individual o de una manera mucho más promiscua no se podrían hacer. Al final yo creo que, y aquí Mm, lo enlazo también, o sea, el rol de la pareja es una forma más de vivir, igual que con pareja, sin pareja, pero la pareja, una de las cosas que te aporta, si tú vives ese matrimonio, da igual el papel firmado, ¿no? Con conciencia, es que tienes en cierta forma, tienes un molde que hace que tú tengas que dominar tu naturaleza animal, tu naturaleza más instintiva. Y eso es un entrenamiento psicológico y mm, conciencial. Cuando tú tienes libertad y puedes hacer lo que quieras, pues al final el que toma el control es el yo inferior. Cuando tú tienes que controlar esos instintos, al final estás trabajando ciertas virtudes como la disciplina, como el respeto, como la tolerancia. Obviamente eso se puede trabajar sin pareja, pero la pareja es un mecanismo que te permite trabajar eso, entre otras cosas. Entonces, bueno, es verdad que una cosa es ese arquetipo que nosotros podemos tener, en este caso el matrimonio o en cualquier otra cosa, y otra cosa es las capacidades que nosotros tenemos en un momento dado, que distan y están lejos y mm, es natural y normal en un proceso evolutivo de ese ideal. Entonces, bueno, hacen mm, falta mecanismos que nos permitan pues ir jugando
sin que salten los resortes y explote todo, ¿sabes? Sin que reviente tanto un matrimonio como el ejemplo que ponías antes también de una sociedad. Entonces sí, me parece súper interesante el planteamiento este que haces. Claro, con lo que dices ahora, claro, yo lo que diría, seguramente me coincides conmigo, es que en realidad lo rico sería poder vivir primero una fase, o no primero, en algún momento de nuestra vida, una fase en la que podemos tener cierta libertad sexual para poder experimentar, otra fase en la que nos pongamos a prueba, como tú dices, en una relación, la fidelidad, el compromiso y todo eso, para poder también gestionar y domar esas inercias sexuales instintivas que podamos tener. Y yo hay una cosa que explico, que tú lo has dicho ahora y aprovecho, que es que llegados a cierto punto tú has dicho, claro, ese molde, ese entrenamiento del matrimonio, de la pareja o de la fidelidad. Yo lo veo de esta forma. Si tú, por ejemplo, no tienes esa relación estable, ¿vale? Yo no la veo deseable como tal. O sea, deseable depende de la persona que te encuentres y de todas las circunstancias, ¿eh? Claro. Pero lo que sí diría es que para domar tu mente sexual sin tener que requerir de una segunda persona, lo que diría, y es muy fácil, es nunca te muevas ni por un coño ni por una polla, por ser muy claro. Nunca te muevas por eso. O sea, intenta tener el mínimo control mental como para que si quedas con alguien y luego hay sexo, que no sea exclusivamente por el sexo. Y que tú digas, vale, he quedado con esta persona, pero no he quedado para tener sexo con ella o porque quiero tener sexo con ella. He quedado porque hay algo más de esa persona que me lleva, que me atrae, que me conecta, ¿vale? Porque de esa forma, si luego hay sexo, de alguna manera tú puedes domar tu mente y decir, vale, yo he entendido el sentido y el sentido no ha sido tan instintivo como solo el sexo. Y eso es una cosa que sabe cada uno. Es decir, tú eres el que te lo tiene que tener claro. Pero es una herramienta total y brutal y yo la pongo a prueba constantemente. Y yo puedo decir que he tenido experiencias muy variopintas en todos los ámbitos, siempre moviéndome desde ahí. Es decir, yo me muevo por la vida, ante el moverme por la vida, ante la experimentación por la vida, hay propuestas, te vas encontrando con propuestas, le pasa a todo el mundo, a quien más, quien menos. Si estás abierto, te mueves y de alguna manera puedes conectar desde ahí, te pasa. Y cuando tienes propuestas, tienes que tener muy claro que no debe ser por eso. Debe ser Mm, porque, mira, yo fui aquí, yo no buscaba sexo con nadie, pero ha aparecido esta oportunidad, me conecta y la llevo a cabo. mm. Yo he encontrado un orden y un equilibrio brutal y Estoy muy totalmente, sí. interesante. O sea, yo esto lo puse en práctica cuando después de ese periodo de celibato del que te comenté, una de las cosas que me planteé es decir, vale, necesito un marco mental sano porque hay inercias y hay cosas, ¿no? Que una cosa es que, vamos a decir, en un proceso de celibato, o sea, no sé si es la palabra, pero no sé cómo decirlo, porque era Sí, simplemente, sí, sí. no quiero, o sea, quiero desintoxicarme, vamos a decir, ¿no? Y entonces para desintoxicarme, pues tienes que dejar de tomar, ¿no? Entonces, en ese caso, pues voy a dejar de buscar relacionarme con el sexo femenino buscando el sexo. Y además eso venía acompañado de otros procesos y demás. Y cuando regresé, ¿no? Que sentía ya que tenía ganas de buscar una relación, de conectar, yo a mí mismo me autoimpuse este marco del que tú estás hablando. Voy a relacionarme con el sexo femenino, pero voy a, primero a mí mismo, me voy a decir, voy a dejar muy claro y voy a proyectar eso en el marco de la conversación y en el marco de la relación que voy a generar, de que yo no estoy buscando sexo, lo que estoy buscando es conectar contigo. Exacto, Y como exacto. consecuencia, pues puede surgir el sexo o puede no surgir, o puede surgir una conexión auténtica de amistad. Yo en aquella etapa hice más amigas que aún conservo que en el resto de mi vida. Antes de estar con mi Totalmente. pareja actual, ¿por qué? Porque buscaba la conexión. Entonces, ese es al final, nosotros necesitamos un destino. Ese destino es una intención que nosotros estamos proyectando en cualquier acción que realizamos. Y ese destino o esa intención es inconsciente en la mayoría de casos. Pero cuando tú haces consciente esa intención, ese destino, eso va a generar un efecto en cadena en las acciones y en las reacciones que vas a generar. Entonces, bueno, a la hora de buscar conexión con otra persona, para todos los que nos estén viendo y quieran buscar conexión, lo primero que tienes que crear es esa intención, ese marco mental de tenerlo muy claro para ti mismo y de tratar de proyectarlo. No hace falta que vayas a una conversación y lo digas. O sí puedes decirlo si te ayuda, pero al final es Claro, claro, claro. integrarlo tanto hasta el punto que tú lo proyectes. Entonces vas a generar un cambio, una transformación en el tipo de relaciones que vas a fomentar y en las respuestas que vas a obtener. Sin duda, sin duda. Nos quedan 8 minutos. Termino con esto y lanzo el último tema del directo que quiero tocarlo también.
y a ver si nos da tiempo. Un símil para que la gente entienda esto, a qué nos referimos completamente, es el dinero. Con el dinero se puede ver muy claro. Es decir, hay una etapa de tu vida que tú puedes sentir una atracción clara por el dinero. Es decir, lo hago por dinero, hago este trabajo por dinero, me interesa esta persona por dinero, etcétera, etcétera. Luego puede haber una fase que sería la de celibato que comentas, que sería, hostia, el dinero me ha hecho daño porque no he conectado conmigo cuando estaba buscando el dinero, por lo tanto, dejo de buscar el dinero. Y entonces me vuelvo un hippie longui, sin pasta, de tirado y que vive en diferentes sitios y demás. Que tampoco sería el camino. Entonces, el camino adecuado, ¿cuál es? Decir, vale, no lo voy a hacer por dinero, no voy a hacer nada por dinero, pero si interviene el dinero, tengo que entender y tener en cuenta que no es algo negativo, sino que es algo que también tiene un sentido. Y entonces lo hago porque lo siento, pero a la vez teniendo en cuenta que económicamente tiene que tener un sentido. Mm. Cuando encontramos ese equilibrio, es muy similar a este, ¿no? Dime, dime. Sí, no, lo que estabas comentando es el camino, no es el camino. Quiero poner una cosa en contexto. O sea, el camino, y esto lo voy a extrapolar desde una frase que me encantó, que escuché a una persona que a su vez había sacado un autor, que no recuerdo, que dice, el mal es una energía mal colocada. Por lo tanto, Ujú. el camino pasa por muchas etapas, pero el camino es bueno o es malo en la medida de que tú no trasciendes las etapas en su justo tempo. Y obviamente estamos Ujú. viviendo y no hace falta, no somos un reloj suizo, pero sí que cada etapa tiene un recorrido y en el momento que tú ese recorrido lo extiendes más de lo que tú estás preparado, se empieza a convertir en negativo para ti y te empiezas a estancar. Entonces, el arte de vivir también es saber transitar las etapas sin apego y saber cuándo estás preparado para un siguiente paso. Por lo tanto, no hay que saltarse etapas. Cuando tú, por ejemplo, ponías el ejemplo, ¿no?, de que eres un avaro y solamente te mueves por el dinero, es necesario que te polarices probablemente a esa etapa de hippie, pero eso no significa que tengas que convertirte en un hippie pordiosero, que te falte el dinero, que seas Sí, sucio durante años de tu vida. A lo mejor es una etapa que tienes que vivir durante unos meses para buscar ese punto, ¿no?, de pendular, donde encuentras ese punto de equilibrio, pero no puedes pasar de un extremo al punto de equilibrio. Tienes siempre que buscar esa exacto. polarización y ir encontrando siempre ese punto de equilibrio. Eso aplica a lo del dinero, aplica a las relaciones sexuales y aplica a cualquier ámbito de nuestra vida. Tenemos que estar en constante inspección y análisis de aquellas cosas que podemos trascender. Y eso te pone en una situación sana de vida, que es constantemente salgo de la zona de confort. Constantemente voy abriendo Sí, nuevos caminos o voy generando, como decías antes, nuevas sinapsis que me van construyendo sí, ese camino de evolución y de elevar mi vibración. sin duda. Sin duda, cierro con eso, con lo que acabas de decir, mágico, maravilloso. Solo trascendemos cuando hemos tocado los dos polos. O sea, para trascender de forma orgánica hay que estar en el blanco y en el negro, en la izquierda y en la derecha, Mm, en el dinero y en el no dinero, por decirlo un ejemplo que la gente entienda. Ahí es cuando podemos trascender, cuando he entendido todo el abanico de grises que va de un extremo a otro. Si mm, no tengo ese abanico de grises, puedo intentar trascender, pero siempre voy a tener un anhelo o una carencia o una base como un pilar en un edificio que me va a faltar. Por mm. lo tanto, el edificio no va a ser tan sólido. Eh, por último, te hago esta pregunta y añades lo que quieras con este tema también, si quieres, Sí. que sería esquema sexual. Tenemos 4 minutos. ¿Tienes algún tipo de esquema sexual orgánico? Que tú digas, yo tengo un procedimiento que llevo a cabo rutinariamente, entre comillas, que no me mantiene en esa rutina, pero que sirve para que yo tenga una respiración sexual orgánica, por decirlo de algún modo. ¿Qué quieres decir por esquema sexual? O sea, lanzo yo el primero. Yo, por ejemplo, tengo varios esquemas. Te lo tiro así, ¿vale? Y nos quedarán 3 minutos. El primero Un es momento, que lo antes de que ideal. vayas, yo creo que los directos se pueden extender más de una hora, por lo menos el otro día hice de una hora y pico, ¿eh? Creo, ¿eh? Ojalá, pues si se extiende un poco más, tiramos un poco más. Pues tira, tira. Lo que pasa que Si a se- veces se me cierra, ¿eh? pues si se corta, se corta, pero Por si yo se me cierra. el otro día hice un directo de una hora y pico. Vale, vale, vale. Lo que no quería subir dos directos porque es un rollo luego Ah, para no, si subirlo y se tal. corta, se Entonces yo corta, con pero mi nos la tiempo. jugamos, lo probamos. Vale, 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 lo probamos. Pues eso, yo lo que diría es, yo he encontrado, o sea, en mi grado, vamos a decirlo así, en mi punto, ¿vale? Que en un año, eh, lo sano sería tener sexo al menos una vez al mes, ¿vale? Al menos una vez al mes. Sexo con alguien con quien conectas, ¿eh? Me refiero. Y esto requeriría una explicación, pero lo tiro así rápido, ¿vale? Y tendría que tenerlo, lo ideal sería con 3 personas distintas, ¿vale? Para asegurarme de que no estoy generando apego con ninguna de ellas, ¿vale? Ese sería mi patrón mental. Una vez al mes como mínimo, con 3 personas distintas. ¿Se cumple? No siempre. Pero de alguna manera es como lo orgánico en mí. O sea, yo lo tengo en mi mente, eso. Y luego, a nivel semanal, por decirlo de algún modo, a nivel mensual conmigo mismo,
yo tengo, por ejemplo, una media de masturbación, de paja, yo la calculo en paja y media a la semana. Sé que paja y media suena un poco así, pero cada 5 días, así y demás. Y si tuviera relaciones sexuales o cuando tengo relaciones sexuales, lo tengo en cuenta. Obviamente, como esto no va siempre igual y no está siempre de la misma manera, es difícil de regular. Pero lo tengo como hipercalculado. Mm. Y sé que es mi orden. O sea, llegado a cierto punto, si yo no me alivio, ya en el alivio consciente, no renuevo la energía de la manera adecuada, de la manera cíclica, para que vuelva a empezar adecuadamente. Sí. ¿Sabes? O sea, lo he probado de extenderlo más y no ha funcionado. O sea, sería como que es contraproducente. Pero yo lo tengo muy marcado. Mm. Por ahí te preguntaba. No te entendía porque yo funciono de una manera un poco diferente. Yo es como que y cada vez es algo que voy potenciando más, voy aceptando, ¿no? Que es algo que juega a mi favor. Trato siempre de adaptarme a las circunstancias. Eso no significa que vaya sin rumbo. Yo tengo un rumbo claro y trato de que siempre las circunstancias intentar ver qué es lo que puedo extraer de ello. Para ser tan concreto como tú, por ejemplo, yo ahora llevo justo hoy es lunes, justo llevo 3 semanas, 3 semanas sin eyacular. ¿Por qué? Sí, porque la última vez, Cuéntame eso. esto no siempre ha sido así, pero ya te he dicho que estoy Sí, sí. experimentando con todo este tema de la energía sexual, no hablo por decirlo, estoy en un proceso donde estoy experimentando y estoy logrando cosas y estoy aprendiendo cosas. Sí, sí, ¿Por sí. qué lo sé? Pues porque muy sencillo, hace justo 3 semanas fue cuando me fui de vacaciones. He estado 2 semanas fuera y sí, bueno, mira, esta semana que he estado aquí en casa, pues, ok. Además, mi mujer, pues hay gente que lo sabe por aquí, está embarazada, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No tiene nada que ver, ¿eh? O sea, puedes tener relaciones sexuales con embarazada, pero ¿qué te quiero decir con esto? Mi esquema es siempre, no, obviamente esto no lo aplico ni mucho menos con perfección, pero trato de poner mucha conciencia en ello, es darme cuenta de cuál es el contexto en el que estoy, cómo puedo optimizar mejor la energía. Esto a mí mismo igual no me lo digo de esta manera, pero en el fondo eso es lo que hago. Entonces, hay veces que cuando yo busco una situación que no es proclive, eso genera un desgaste de energía que podría enfocar a otra cosa. Entonces, Sí. el tema del sexo, y creo que esto es algo bastante común en el sexo masculino, sobre todo, que puede pasar en los dos sexos, en las relaciones de pareja, es un tema que muchas veces se genera con frustración o se genera de una manera disfuncional. Porque una de las dos parejas, a lo largo del tiempo, yo por ejemplo llevo 5 años con mi pareja. A lo largo del tiempo, obviamente, no siempre vas a tener la misma actividad sexual. No somos un robot. Y pasamos Ujú. por procesos personales, profesionales y evolutivos donde vamos oscilando. Entonces, es poco realista pretender siempre coincidir en el mismo estado de líbido o de apetencia sexual. Eso no funciona así a largo plazo. Obviamente siempre hay muchas otras fórmulas para dar placer a la pareja y también hay vamos a decir, una entrega, ¿no? De también ofrecer, ¿no? a la pareja, aunque a ti a lo mejor no te apetezca tanto, y hay muchas fórmulas también para entrar en calor, etcétera, etcétera. Pero yo me doy cuenta de que al final entrar en ese juego muchas veces produce un desgaste. Entonces, ¿qué es eso de que digo yo de ver lo que el contexto me está aportando y cómo puedo sacar el máximo rendimiento? Pues qué mejor forma en esos momentos para empezar a trabajar, por ejemplo, en este caso, con la energía sexual. Empezar a jugar tú con la energía sexual y aprender a conocerte a ti mismo y aprender a sublimar esa energía sexual. Y esto aplicaría a cualquier otro ámbito. Entonces, mis esquemas normalmente son más de este tipo. Entonces, Sí. en el proceso en el que estoy, esto ya no viene de ahora. Antes, recientemente, no mucho tiempo atrás, había estado un periodo de 2 semanas. Ujú. Entonces, luego se rompió y ahora estoy en un periodo de 3 semanas, que creo que, sin contar aquel periodo del que te hablaba, es mi récord. Pero tal como lo estoy viviendo y con las cosas que estoy aprendiendo, creo que tengo la capacidad de extenderlo mucho más, porque no estoy reprimiendo la energía sexual. La Ya, estoy, ya, ya, la ya, es estoy tremendo, es tremendo. la estoy movilizando. Entonces, no tengo dolor de huevos, hablando claro,
y tampoco cuando tengo, por ejemplo, un deseo, aparece el placer, lo que hago es utilizar esa energía para poner conciencia y movilizarla hacia otras cuestiones. Sí, 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 sí. Inclusive en este proceso esto me está permitiendo ver cuál es porque normalmente cuando se habla del sexo tántrico, de movilizar la energía, siempre son flujos donde tú la movilizas de una manera u otra, pero eso tampoco aplica, eso es como algo muy general que no aplica a todo el mundo en todos los momentos, porque la energía fluye por caminos, sí, va hacia arriba, pero va a hacer caminos diferentes en diferentes momentos de la vida, eso lo he comprobado en mí mismo. Entonces también me permite Sí, observar con atención cuál es el recorrido que pide hacer la energía sexual. Entonces, hay muchas cuestiones sí, sí, ahí que sí, al sí. final, si tú utilizas algo que a priori podría ser, depende de lo que tú quieras o desees, podría ser algo que te genere frustración o un desgaste, lo puedes convertir en un juego si le das la vuelta. Y eso lo puedes aplicar a cualquier ámbito de tu vida. Entonces, a la pregunta, ¿no? De cuáles son mis esquemas, creo que si me pongo a analizar un poco en cualquier aspecto de mi vida, mis esquemas se mueven bastante por ahí. En intentar Ya ves, qué interesante todo esto. gamificar al máximo la vida. Ya ves. Pues yo te voy a, ya que lo dices tú todo esto, yo te voy a preguntar, voy a aprovechar que estamos aquí hablando y como nos da igual. O sea, yo interpreto que nos da igual completamente hablar de esto públicamente, Sí, así que es indiferente. Yo he probado, o sea, como lo que tú dices, como somos hackeadores de la biología, al menos yo me tomo así. O sea, tengo que ir experimentando para ir entendiéndome cada vez mejor. Y me veo casi como una máquina biológica gestionada por una conciencia o por un yo profundo, yo o yo elevado, que intenta jugar con todo para entender los mecanismos profundos de esta biología que estoy encarnando. Yo, por ejemplo, he probado esto en 2 o 3 ocasiones el no eyacular, lo que tú has dicho de no eyacular. Pero me han pasado 2 cosas y aquí analizamos si quieres. La primera es que al octavo, noveno día no puedo ni andar del dolor de huevo. O sea, no puedo ni andar. Y no sé si es, aquí va la pregunta, pero sigo, ¿eh? Porque a lo mejor yo he generado demasiadas relaciones previas y por lo tanto mi cuerpo ya está habituado a generar una cantidad que me impide llevarlo con esa naturalidad, o porque yo soy así. Esa sería la pregunta, ¿no? Casi en este lado. Entonces, he comprobado eso. 8 o 9 días llega un momento que digo, hostia, como no eyacule, no camino, ¿sabes? Casi, sí. es así. Pero luego hay otra, que es que me he dado cuenta, por eso te hablaba de los patrones, me he dado cuenta, porque esto que te he dicho yo es como para hacerlo muy, muy fácil para la gente. Una paja y media cada semana, ¿no? Para que sea como muy marcado. Pero como tú bien dices, no va así. En función de la semana, de la intensidad de la semana, de los momentos de encuentro con la persona con la que estés, o de las oportunidades que tengas, etcétera, etcétera, de lo que estés solo en casa. Hay un montón de variables, ¿no? Pero más o menos. Yo me he dado cuenta de que si yo hago esto de la manera que te digo, a nivel orgánico, si yo digo, vale, ahora llevo 5 o 6 días y justo ahora tengo una excitación que sé que es la que toca, lo que me pasa es algo así como que voy de rama a rama. Es decir, como Tarzán, en el sentido de que abandono esta inercia energética y me engancho a la siguiente. Y es como que me permite abrir ciclo de nuevo. Sí, Porque lo que te quería decir también es que si yo llego a 8 o 9 días sin eyacular, lo que me sucede es contraproducente para mi energía. Es como claro, si llego a un estancamiento que es como que mi mente me dice, al final te estancas, no te sí, sirve. De la otra manera generas nueva energía que te permite desarrollarla. ¿Cómo claro. ves todo esto? Sí, hay cosas muy interesantes, que tengo algunas ideas claras que quiero compartir. Lo primero, empezando por el final, cada uno, cada ser humano es un contexto único, en un momento de un proceso único. Por lo tanto, sí podemos coger informaciones o referencias externas que nos sirvan para comprender el punto en el que estamos, pero partiendo de la base de que además no somos estáticos, estamos en continuo movimiento y hay que saber leer el momento en el que cada uno está y tratar de ajustarse siempre a ese momento. Entonces, eso, empezando por lo del final, lo que comentas, que notas que cada 9, 10 días hay algunas claves que creo que pueden ser muy interesantes. Mira, yo lo que me estoy dando cuenta es que el hecho de simplemente querer trabajar la energía sexual con una conciencia especial, enfocada, cuando aparece el placer, es un error. Porque entonces ya está Mm, muy cargado. ¿Qué ujú, significa? Que yo me he dado cuenta, te puedo garantizar que el único motivo, hay dos motivos por los que yo, por ejemplo, ahora puedo llevar 3 semanas sin dolor. Y al contrario, una expansión, luego hablaré de cómo se siente esa energía sexual. El primero es que todos los días hay que movilizar, hay que canalizar esa energía sexual hacia algo.
en mi caso, yo todas las noches ya he integrado el hábito en la cama antes de irme a dormir, cierro los ojos y hago una recapitulación, analizo mi día a día y siempre trabajo algún aspecto de mí, ya sea alguna cosa que me está costando, algún defecto o alguna virtud que quiero potenciar. Entonces siempre conecto con el arquetipo de eso que quiero trabajar, sobre todo imaginemos que quiero trabajar con por ejemplo, con ser mejor comunicador, o quiero trabajar con ser más amoroso, o tener más fuerza y más vitalidad. Entonces conecto con ese arquetipo, intento expandir mi mente a lo máximo que sea capaz, y entonces una vez que estoy ahí, conecto con la energía sexual y observo el recorrido que hace. Puedes sentir que va directo hacia eso, puedes sentir que hace un proceso en ti mismo y trabajo también con la invocación. Como yo desconozco cuál es el proceso, yo soy un aprendiz, lo que hago es invocar guía en ese proceso y observo que al invocar la guía hay energías o hay entidades invisibles que vienen y que guían el proceso y a lo mejor veo cómo me guían para activar mi corazón y dejar que la energía fluya hacia el corazón, luego del corazón pase, por ejemplo, a la parte posterior del cuello y desde ahí Ujú, se proyecta a través de la corona hacia allí. El proceso es dinámico, pero entonces siempre ujú, desde la intuición, no desde el intelecto, desde la intuición, me abro a esa guía para que guíen el proceso y lo hago cada día. Entonces, esto es lo que hace ujú. que no llegue a ese punto de colapso de los 9 días o lo que sea, donde ya eso necesita una descarga, porque en ese momento puede ser tarde ya. Esto por mi propia experiencia. Otra cuestión también fundamental, y es, eh, he reducido a la mínima expresión todo lo que son imágenes sexuales. No estoy ya hablando, por supuesto, del porno o de incluso un letrero en la calle, un anuncio, porque todo eso te activa, sino también imágenes que se puedan Sí, generar mentalmente. Ahora, por ejemplo, estas 3 semanas para mí ha sido fácil porque prácticamente no hay imágenes mentales. En otras etapas que lo he probado ha habido momentos donde han empezado a aparecer imágenes o yo he estado a lo mejor estupendamente y decir, wow, es que ya llevo 10 días o 12 días y esto es increíble, lo llevo súper bien y a lo mejor he dejado que mi mente genere algún tipo de imagen sexual sí. o he mirado alguna cosa, a veces mirando una serie de estas que te salen anuncios porno o lo que sea, ¡boom! Y automáticamente aparece ya esa energía que... Entonces, cualquier cuestión de estas puede desestabilizarte. ¿Qué hacer? A veces, primero intentar tener un ambiente, vamos a decir, en este sentido limpio, y luego cada vez que te descubras pensando en una imagen sexual, buscar en ese momento la sublimación. ¿Cómo puedo transformar o sustituir esta imagen sexual que estoy generando por algo superior hacia donde yo movilice la energía? Porque en el momento que tú estás viendo una energía, una imagen sexual, es que estás movilizando la energía hacia allí. Entonces, lo único que tengo que Mm, buscar es algo más elevado. Y puede ser otra vez los ejemplos que te he puesto por la noche, o puede ser a lo mejor simplemente conectar hacia arriba. Algo que también es muy interesante, por ejemplo, es en esos momentos también invocar y pedir que con la invocación te venga la inspiración o la guía. O a veces también un concepto de decir, no, es que, fíjate, es que ahora hay en mí algo que es que me apetece este placer. No, no quiero renunciar al placer sexual. Pues puedes, por ejemplo, ujú. generar una idea arquetípica de que estás haciendo el amor con tu alma. Y entonces Sí, sí, el sí, sí. placer notas cómo se expande y realmente te produce una especie como de orgasmo o de placer y sientes con tu imaginación como estás haciendo el amor con tu alma, pero lo que estás haciendo es movilizar esa energía hacia arriba. Entonces, bueno, creo que aquí hay claves muy, muy interesantes que en este momento de mi vida es lo que yo estoy utilizando y estoy viendo que sí, que es muy, muy efectivo. Totalmente, totalmente súper interesante. Con lo que has dicho, por ir evolucionando también en los diferentes temas que tocamos, es muy interesante lo que has dicho de evitar imágenes sexuales, que eso enlaza perfectamente, como lo que decíamos del porno, que nos programan a través de ahí, nos inducen con ingeniería social a través de ahí, como al final el condicionamiento sexual que está en todo, ¿no? Cuando se vende, típico de vender lencería en la calle, en los carteles, se te vende esa imagen sexual sexualizada Claro. para que conecte contigo, ¿no? Sí, Y en las series, en las películas, para atraer a los públicos para que se consuma, se hace. Y claro, el que no tiene esa sensibilidad consciente, vamos a decirlo así, no se da cuenta, no es consciente de que a través de eso se está activando sexualmente. Pero claro, gente como nosotros seguramente, que esto que tú has dicho, por ejemplo, yo también lo he experimentado todo, es como que te das cuenta y dices, claro, es que esa tontería
como tu base psicológica al final es instintiva y tiene que ser así, el humano que decía antes es instintiva, conecta con eso. Porque si hay una parte de tu instinto que todavía o que sigue produciendo energía sexual, es natural que conecte. Claro, Porque como decíamos antes, y aquí viene casi la reflexión y la pregunta, no debemos de dejar de ser eso que crea vida. No debemos de dejar de ser eso que ha llegado aquí para reproducirse. O sea, como tú explicabas un poco esto, yo llego a la conclusión siguiente. Nosotros al final estamos hechos para crear vida, estamos hechos para procrear en cierta manera. Por lo tanto, negarlo sería estancar la energía, como decías antes. claro. Por mucho que tú hagas este trabajo energético a nivel mental, tiene que haber un momento en el que tú te alivies, vamos a decirlo así, te vas a tener que aliviar en algún momento. No tendría sentido, como lo que decías antes de las monjas o los curas, estar de por vida en ese estado, porque en ese Sí, estado estanca. sí, O dicho de otro modo, por terminar y te lo paso, yo lo que veo es que ese ciclo, ese orden, que se puede ir jugando, como decías, en función de los contextos, es fundamental entender que nuestra energía sexual es una creación constante de nuestra biología. ¿Qué significa? Que si yo no eyaculo, si yo no tengo alivios, si yo no tengo orgasmos, mi creación, lo que yo creo, se estanca también. Entonces, no sigue creando energía o la crea más lento. No es lo sí, mismo vaciar completamente el desagüe, vamos a decirlo así, vaciarlo completamente para que tu cuerpo lo vuelva a llenar de cero, sí. que no vaciarlo y que te haga llenando de poquito, de a poquito, de a poquito. Hay un momento que necesitas ese ciclo nuevo, ¿no? Ahí es donde entra todo lo que es. Yo no soy ni mucho menos experto en Tantra, pero conozco lo que es Mm, y lo aplico. Ahí es donde entra, vamos a decir, ese tantra, que es lo que más vende, esa parte más superficial de cómo ser, por ejemplo, movilizar la energía para ser multiorgásmico, para tener orgasmos más intensos. Ahí es donde entra eso en juego. Tú puedes hacer lo que estás diciendo sin necesidad de llegar a la, vamos a decir, la eyaculación. Hablo por el sexo masculino, porque el sexo femenino creo que es un poco diferente y ahí tampoco voy a entrar ahora. Entonces, ¿qué significa? Que ahí es realmente donde es importante el control mental, donde tú estás generando, estás movilizando esa energía sexual, estás generando placer, pero antes mm, de llegar al punto donde eyacularías y ya te vacías, tienes que parar, tienes que parar. sí, O sea, olvidaos de esa imagen que alguien se pueda tener de que no para estar, bueno, quizás a ciertos niveles, pero yo creo que esto es algo, pues un porcentaje muy pequeño y con mucho control y con muchos años de experiencia y realmente con mucha capacidad ya o con vamos a decir, una capacidad especial. Entonces, cuando paras, ahí es realmente donde toda esa energía sexual conectas y la dejas fluir por tu cuerpo y es acumulativo y te produce, es un orgasmo diferente, pero te produce una sensación de éxtasis absoluto que yo creo que es muy superior, cuando realmente la puedes llevar hasta cierto punto, es muy superior a ese espasmo físico que se produce. Ahora, tienes que tener el momento de control, de no llegar a ese punto de no retorno y parar. Y esto lo puedes repetir dos, tres veces. Cuando lo has repetido dos, tres veces, te sientes totalmente aliviado. No solamente aliviado, te mm. sientes súper expandido. Y luego, que no se me olvida hablar un poco del tipo de energía cómo se siente la energía sexual. Una cosa antes de seguir, Sí, perdóname, que ahora me he acordado. Robert, yo le he dicho a Robert en el grupo de Telegram de la Cachondemia que si se quería pasar. Le he sí, dicho el tema y todo, ¿eh? sí. Y me ha dicho que seguramente luego se pasaba. O sea que como estamos en tu canal, si lo vieras por ahí pedirte entrada, que sepas que puede ser. Ah, vale. O sea, si te aparece Sí. en el icono ¿Qué hora es? alguien, puede ser que sea él. De todas formas, yo tengo ahora 13% de batería, entonces no voy a poder extenderme mucho más porque Ah, sí, he sí. probado a conectarlo, pero me ha fallado un tema del audio del micro, así que Total, total, no te preocupes, no te preocupes. Si entrase ahora, pues para decir alguna gilipollez de estas del tema que sí, estamos tocando, pues estaría divertido. Pero perfecto. para que lo tengas en cuenta, ya está. Vale, Y entonces, lo otro, lo que has comentado, siguiendo por ahí, masculinidad, feminidad lo tocamos otro día, porque no da tiempo, ¿vale? Yo, por ejemplo, he experimentado la típica eyaculación, orgasmo sexual de diferentes grados, más satisfactorio o menos satisfactorio. Yo creo que en ese aspecto la mujer funciona distinto un poco, pero las bases son las mismas. sí, O sea, yo creo que la mujer no está hecha para tener que sacar constantemente. Está hecha para, yo lo diría así, la mujer selecciona y el hombre ejecuta. Sería algo así. sí, Entonces, por eso mismo la mujer, aunque el proceso es muy parecido y los procesos psicológicos también, hay aspectos distintos. Pero eso lo tocamos otro día, masculinidad, feminidad y demás. El tema es que yo he experimentado el orgasmo típico con mayor o menor satisfacción y he experimentado
lo que sería distinguir, hacer una diferencia entre el placer consciente y eyacular. O sea, yo he Sí. eyaculado con la sensación de que no estoy eyaculando yo, como que es mi cuerpo solo, ¿sabes? Y es muy distinta. Lo que pasa es que frenarlo, como tú dices, que lo he frenado alguna vez, o sea, sí que en algún momento tiene sentido, pero no siempre, no siempre tiene sentido tampoco. Es como, o sea, hacer constantemente eso tampoco le veo el sentido. Es, Porque tu cuerpo alguna vez es no que, es sabe que lo yo que creo, estás es que yo haciendo. creo que hay que escuchar el cuerpo, claro, obviamente. O sea, en el momento que yo creo que aparece ya una necesidad más física, pues es que claro que es una opción totalmente válida hacerlo, pero al final también entendiendo que es un proceso dinámico y que hay inercias de mucho tiempo que no se van a transformar de un momento para otro, sino que son procesos de años o de décadas. Entonces ya veremos hacia dónde lleva. Yo tampoco me voy a aventurar mucho más allá de las cosas que más o menos sí voy viendo, estoy experimentando porque sería como especular, ¿no? Y tampoco siento que sea ni mucho menos Sí. un experto en esto. Pero ahora, por ejemplo, con lo que te he comentado, vamos a ver cuando hagamos el próximo directo y ya te contaré a ver Mm, cómo ha evolucionado. De momento, 3 semanas sin sentir esa necesidad mm, por primera vez, se ha dicho de paso. También hay otra cuestión súper importante aquí y es el tema de los bloqueos. En la medida mm. que hay bloqueos o que hay parásitos, ese proceso, o sea, es un factor que hay que tener muy en cuenta. Y en el proceso que tú vas haciendo, todo esto que hemos ido comentando, el dejar fluir la energía, van a aparecer bloqueos, van a aparecer también pues, parásitos y hay que ir trabajando con ello. Entonces, eso es un trabajo que alguno ha dicho, también se puede utilizar la energía sexual para quemar esos bloqueos. Vale, pero yo no sé por qué no lo veo tan claro, no me resuena tanto. Yo creo que es mucho mejor cuando tú a través de la energía sexual te das cuenta de que hay un bloqueo, trabajarlo fuera de lo que es el trabajo de movilizar la energía sexual. Porque al final, utilizar la energía sexual para quemar un bloqueo, o sea, yo creo que hay fórmulas mucho más limpias de quemar un bloqueo, mucho más fácil. Entonces, tomas conciencia de Te ello. cuento una si quieres, ¿eh? Sí. Yo lo he vivido eso. Yo lo he vivido eso explícito, tal cual. Mm. Que sé exactamente a lo que te refieres. O sea, hay que ir con mucho cuidado y es Porque desequilibrante, puedes pero es sobreestimular útil. una zona, puedes sobreestimular mucho esa zona. Imagínate que sientes un bloqueo en el plexo solar y tú dices, venga, voy a quemarlo con energía sexual y te estás 10 minutos ahí enviando energía sexual. Y no sé si quemas o no el Sí, parásito, pero vas a acabar con el plexo solar enorme, enorme. Y eso te va a generar un sí, sí, sí. desequilibrio psicológico, incluso a otros niveles, espiritual, fisiológico. Entonces yo iría con cuidado con eso, porque la energía sexual es fertilizante puro. Es una energía que Mm, nutre aquello con lo que entre en contacto. Por eso la energía sexual, hablamos de sublimarla, pero en el camino de la magia negra, la energía sexual lleva un camino inverso. Y lo que hace es total. potenciar toda la naturaleza instintiva, material, y por eso los magos negros son tan poderosos y tienen tanto poder en el mundo material. Porque igual que Mm, estamos hablando de sublimar, de activar los chakras superiores, el camino de la magia negra lo que hace es activar todos los chakras inferiores que son mm, involutivos mm. porque van Sí, 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 penetrando sí, en sí. la materia, van penetrando más en esa conciencia animal del placer, del dolor, del instinto, pero también del poder y del control de la materia. Entonces, Mm, hay que tener muy en cuenta que la energía sexual al final es un fertilizante y hay que tener ojo hacia dónde se dirige. Aquí hemos puesto un montón de ejemplos, pero ojo, porque al final imagínate que empiezas a nutrir cualquier movida pues, que no es muy refinada o que tú a lo mejor deseas, pero no has reflexionado mucho sobre ello. Es que igual vas a nutrir, igual vas a crear un monstruo. Entonces hay que tener cuidado también hacia dónde sí, se sí, sí. dirige la energía sexual y yo siempre pues invitaría a intentar buscar aquellos siempre arquetipos pues más sublimes, aunque sean abstractos, ¿no? Que tú puedas concebir, incluso mucho mejor si son abstractos que concretos. Tú, por ejemplo, si quieres utilizar la energía sexual para conseguir cualquier cosa, pues ¿por qué no reflexionas sobre las cualidades y las virtudes que te llevan a conseguir eso de manera natural? Es fuerza de voluntad, es más amor, es más inteligencia o Mm, más específicas. Antes he puesto el ejemplo de la comunicación o a lo mejor la conexión con el alma, o puede ser a lo mejor tener mucha más vitalidad, o puede ser a lo mejor reforzar, aunque tú no lo sepas, la conexión superior para poder obtener guía y claridad en ese objetivo que tienes. Yo siempre recomendaría dirigirlo hacia eso, hacia algo concreto. mm, mm, mm. Siguiendo un poco, hay varias cosas que quería comentar, ya nos queda poco, como dices. El tema de los parasitajes, esto que te quería comentar. Primero,
yo, en términos de energía sexual, tuve un contexto, una situación con una chica que me acuerdo que tenía un bloqueo de la hostia. O sea, y ese bloqueo es parasitaje, porque tú lo sabes. Un bloqueo Sí, del copón, ¿eh? Y entonces, claro, eso genera comportamientos sexuales totalmente disociados del ser. sí, Y tú, aunque no lo sé, no te lo haya contado porque le da vergüenza, lo sabes. sí, Porque sabes, tú dices, hostia, si no puede llevar a cabo relaciones sexuales de manera orgánica, natural, siendo ella misma y amándose, drama, ¿vale? Drama. Y en este caso me pasó que eso que dije, claro, a mí la chica a lo mejor en cierto momento ya no me atrae como tal, pero por amor siento que puedo ayudarla o puedo contribuir en este contexto. Y lo que hice fue intentar que me sintiera muy cerca, que me sintiera como un ser que está acompañándola, que no está intentando follársela como un tío y tal, sino acompañándola. Y eso, a pesar de que costó y de que luego, fíjate, lo del desequilibrio generó un apego por su parte muy fuerte. ¿Por qué? Porque se sintió cómoda, le hice sentir cómoda, no sintió ese vértigo de tener que conseguir un tío. Pero claro, esa comodidad lo que hace es, coño, este me hace sentir cómoda y el resto con los que he estado no. Porque el trauma al final venía de por ahí, ¿no? También. Y entonces, claro, generó un apego, cuando se resolvió el problema, se generó un apego muy, muy fuerte hacia mí que yo tuve que cortar de una manera muy limpia y muy rápida porque si no eso era todavía peor. Pero eso, por ejemplo, lo he experimentado y se puede sanar a través del sexo, sí, seguro. Porque a partir de ahí pasaron los meses, ella me contó a los 9 meses que tuvo una relación con otro chico y que me contó que efectivamente, gracias a todo lo que pasó, se sentía mucho más cómoda, mucho más natural, dominando la situación, etcétera, etcétera. claro. Por lo tanto, aunque emocionalmente no tenga la capacidad de agradecer o de tener el equilibrio pertinente, sí que tuvo la visión de darse cuenta de que gracias a lo que pasó, ella pudo liberarse por ahí. Por lo tanto, creo que eso, para que entendamos que el sexo en ese sentido se puede llevar a cabo, pero es tan potente que siempre va a desequilibrar otra cosa, porque ahí es lo más potente, pero muy desequilibrante. Luego, comentar un poco lo del tema de los alivios con los parásitos. Yo veo claro que esta sociedad de consumo, esta ingeniería social, ha entendido perfectamente que si nos atacan por ahí, por esos alivios, consiguen que la gente siga consumiendo. Entonces, lo que se ha hecho es un perfeccionamiento de los alivios. Es decir, por ejemplo, McDonald's o Burger King es coger la comida y hacerla lo más estimulante posible en el plano más instintivo, en el plano del placer del gusto instintivo, guarro, vamos a decirlo así. El que no entiende el placer desde la conciencia, la alimentación desde la conciencia, desde saber lo que me está nutriendo, va a caer ahí. Y por eso están llenos estos sitios, ¿no? Entonces, como han entendido este sistema de consumo, que esto pasa desde el cine, la ropa, la alimentación, el ocio y el sexo en sí, ¿vale? Lo que sucede es que, claro, la mayoría de gente no puede aliviarse nunca completamente porque tiene el alivio repartido. Es decir, hay una parte de mí que está ciertamente enganchada a este tipo de comida y una parte de mí que está enganchada al consumo de ropa para yo verme mejor o físicamente, etcétera, etcétera. Otra parte que está enganchada al consumo de porno o de un tipo de cine y otra parte que está enganchada a otro tipo de sexo. Mm. Por lo tanto, como ninguna de ellas es completa, y esto se ve muy claro cuando tú empiezas la noche tomando alcohol, luego fumando, luego con sexo, luego con otras drogas y luego acabas consumiendo en el McDonald's, por ejemplo, ¿no? Por decirlo así. Se ve esa serie que se da porque como que ninguna te va a satisfacer completamente. Todo el La mundo, ruta del todo, bacalao, ¿no? todo Un el mundo ha poquito. experimentado ese plan perfecto en algún momento de su vida, ¿no? Todo el mundo lo ha experimentado. Y al día siguiente te sientes como una puta mierda porque en el fondo, por ejemplo, si hubieras experimentado una relación sexual completa, al día siguiente te sientes bien. Has descargado lo mismo, entre comillas, pero te sientes bien. Pero si la descarga es esa, fiesta, música, alcohol, drogas, sexo, comida, al día siguiente estás como una mierda. Y no te hablo físicamente, te hablo psicológicamente. Porque Mm. ninguna te ha complacido al nivel que te podía complacer una de ellas bien hecha. Y eso también lo vemos, ¿no? Eso también lo vemos. Y luego decir, por último, y ya completas tú, que lo de los magos negros o el sexo llevado desde ese extremo, yo lo que le diría a la gente es que no lo interprete como malo, como esto que decimos tú y yo como bueno y eso malo. Porque ambos son necesarios para trascendernos. Como decíamos antes, los dos polos son necesarios para trascenderse. Y estamos en la vida realmente, no estamos para sembrar el bien o el mal, estamos para experimentar y trascender. Por lo tanto, nos enriquece ver en el mundo la bondad y la maldad, la luz y la oscuridad, porque es lo que nos hace trascendernos, seguir creciendo como almas encarnadas y que tenga sentido esta experiencia. O sea, que esa imagen de esto no está bien y esto Mm. sí,
es un error. Hay que entender los diferentes Sí. contextos y que aprender. Bueno, Te lo bueno o dejo. malo tiene la connotación moral, entonces si quitamos esa connotación moral, podemos hablar de evolutivo o involutivo. ¿Y qué significa? Lo evolutivo siempre tiende a sutilizar y aumentar la vibración, entendiendo que nosotros somos generadores de vibraciones con cada acto, pensamiento, sentimiento, y lo involutivo tiende a densificar, a generar vibraciones más bajas. Entonces, esto, nuestra Mm, conciencia, que está enfocada de manera natural, o por lo menos la conciencia de muchos que nos estarán viendo de manera natural hacia, hacia la luz, vamos a decir, o hacia lo sutil, pues interpreta como bueno y malo, y de ahí deriva al final todo lo que son las guías éticas y morales, ya sea a través de la educación, de las religiones, de las leyes, etcétera, etcétera. Son cosas que están en nuestra propia psique arquetípica del subconsciente. Sabemos que hay ciertas cosas que son positivas y hay ciertas cosas que son negativas. Y luego, bueno o malo, ya depende del momento cultural, del nivel de conciencia. Para cerrar, habías comentado, ¿qué estabas comentando antes de esto? La ruta del bacalao, la ruta del bacalao. La ruta del bacalao, no, después de eso. Has comentado algo entre medio, creo. Tenía O sea, he una... comentado lo del bueno o malo, lo de la ruta del bacalao, y he comentado lo de... venía con lo del sexo, lo de la no eyaculación, lo de la eyaculación, No, aquello que eso he es de antes. dicho, tal vez. Vaya, Eso es de antes. tenía una idea ahí, pero se me ha escapado. Así que bueno, yo creo que podemos dejar aquí el directo, que ha estado Sí, 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 sí. bastante interesante Sí, sí, y sí, sí. repetimos pronto, Marc. Sí, Están sí, guays sí, sí, estos sí. directos. Y nada, espero también que todo el mundo que ha estado ahí al otro lado pues haya disfrutado, que creo que sí. Comentar también para los que se han conectado ahora aquí en este directo, que hay otro directo en el canal de Mami Rick, que ha sido la primera parte. Ah, lo de los magos negros, espérate. Ah, que lo han comentado por aquí, Cuidado pero ahí, ahora, ¿eh? ahora ya estaba cerrando y me he desconectado del todo. Ah, Pero eso sí al final, ¿eh? Lo de los magos negros lo he dicho al final, lo de bueno o malo, ¿no? Creo que ha sido por ahí. no, porque yo había comentado algo de los magos negros, tú has recomendado, entonces tenía otra idea en relación con eso, con algo que has comentado, pero bueno, da igual. Estamos cerrando, así que invito a Sí. todo el mundo que está aquí que vaya a ver la primera parte en el canal de Mami Rick, que no lo haya visto. Y nada, no sé si quieres comentar algo para cerrar, Marc. Pues voy a cerrar con una cosa, que Sí. es un placer y es una cosa que estoy viendo actualmente en mi vida. Se están idealizando mis relaciones. Fíjate que la precisión en conciencia me lleva a idealizar las relaciones que tengo, que significa que me satisfacen a un nivel altísimo. Ah, yo tengo esto también, espérate. ¿Dónde está? Ah, no lo tengo aquí, tenía las gafas, tío. Bueno, es igual. Y lo que quiero decir es que es un placer encontrarme con gente, con Robert también, obviamente, pero como tú, que podemos hablar de esto de manera tan natural, tan cercana, que además tenemos relación luego de forma privada, ¿no? Es como muy sano, muy rico y agradecer esto. Esta posibilidad de que trascendamos incluso lo que sería un debate o una conversación puramente intelectual en este campo, sino que además nos entendemos desde el otro plano también como de la amistad, vamos a decirlo así, ¿no? Y es como, lo agradezco mucho, es una pasada, la verdad. Bueno, pues nada, espera, que se me ha quitado la luz, que se me está cerrando esto. Nada, pues es compartido, Marc, y es verdad que más allá de las actividades que realizamos y todo eso, pues bueno, estamos ahí en el grupo, vamos comentando, pero que cada uno también tenemos tantas cosas ahí en nuestra vida, estamos tan enfocados que igual no compartimos más, ¿no? Esa parte a lo mejor más de amistad, aunque está subyacente en todo lo que hacemos, ¿no? Y compartimos, pero que yo te considero ya desde hace mucho tiempo un amigo auténtico, igual también con Robert, y también desde una relación de mucha independencia, ¿no? De que cada uno estamos pues con nuestros proyectos y nuestras cosas, pero bueno, también es el inicio de una relación de amistad, así que sí, puedo decir de verdad, que yo no soy una persona muy dada a las relaciones sociales y todo eso, estoy muy enfocado en las cosas que a mí me interesan y realmente tanto a ti como a Robert os considero amigos. Qué bonito, joder. Sí. Un aplauso ahí, la gente. Los corazones suben. Pues nada, lo dejamos aquí, supongo, y cierras tú y te mando un abrazo, tío. Y nos Muy vemos bien, nos vemos estamos en contacto. en el chat de la cachondemia. Sí, nos vemos en el chat. Bueno, un abrazo a todos. Hasta Chao. luego. Adiós.